Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante. Es el tema relacionado con la caída libre de los cuerpos. Eh, Mira, a la mayoría de nosotros en alguna oportunidad seguramente se nos ha caído algún objeto. Y lo que nosotros hemos notado es que este cuerpo ha caído verticalmente hacia el piso. La mayoría de los cuerpos hace eso, ¿no? Tú sueltas un lapicero, sueltas un borrador, un cuaderno. Y todos ellos, pues, se irán indefectiblemente hacia el piso, ¿no? La pregunta es por qué. Pero aparte de esa pregunta que vamos a responder dentro de un momento, también notamos que cuando soltamos una hoja de papel, solamente una hoja de papel extendida, pues esta tiene un movimiento un poco extraño. Va a ir hacia el piso, es cierto, pero su movimiento ya no es igual que el de un lapicero, igual que el de un borrador, ¿no? Va a presentar una trayectoria diferente. Esto ha llamado poderosamente la atención a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Pues esto es lo que nosotros vamos a tratar de ver el día de hoy. ¿Y cuándo es que nosotros decimos que el movimiento debe ser de caída libre? ¿Listo? Entonces vamos a ver la teoría respecto del movimiento de caída libre, que dicho sea de paso, va a cumplir unas características especiales, ¿no? Por cuanto se asemeja bastante al movimiento rectilíneo uniformemente variado que nosotros hemos estudiado hasta antes del examen, ¿no? Entonces, mucho ojo, mucho cuidado ahí, ¿no? Es un movimiento acelerado también, el movimiento de caída libre. Así es que va a ser muy importante que recordemos todo aquello que ya hemos visto en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar ahora eh, la parte teórica de lo que es el movimiento vertical de caída libre. Para ello voy a compartir en este caso la pantalla y vamos a ver pues lo siguiente, ¿no? Mira, empezamos. La caída libre. ¿Qué es la caída libre? Mira, vamos a hacer primero el siguiente experimento. Soltamos dos hojas de papel, pero mm, una va a estar extendida y la otra apretujada, así como se indica, ¿no? Arrugada, ¿no? Sí, hecha un puñado, ¿no? Así va a estar la hoja de papel. Y entonces vamos a soltar ambos, ¿no? Y vamos a notar lo siguiente. Pues al soltarlo, notamos que la hoja de papel extendida sigue la trayectoria que ya más o menos nosotros conocemos. Una trayectoria curvilínea, una trayectoria irregular, diferente a la trayectoria que realiza, por ejemplo, la hoja que está arrugada, ¿no? Apretujada. Entonces, lo que sí coincide es que ambos van hacia el piso. Eso sí ocurre. Lo que no ocurre es que ambos tienen la misma trayectoria, pues eso no ocurre. Entonces, mira, los movimientos descritos por ambos cuerpos son diferentes, me indica acá. Entonces, veamos. El papel extendido tiene un movimiento muy irregular, una trayectoria accidentada, una trayectoria curvilínea, mientras que la hoja de papel que está apretujada, pues va a caer prácticamente en una trayectoria rectilínea. ¿Sí? Pues bien. Nos preguntamos por qué ocurre esto. ¿A qué se debe esta diferencia? Y al tratar de explicar por qué un cuerpo presenta un tipo de trayectoria y el otro una trayectoria totalmente diferente, vamos a encontrar pues lo siguiente, ¿no? Que dos cosas podrían influir en la trayectoria que tienen los objetos. La primera
es la forma que tienen los objetos. Son formas diferentes. Y eso nos puede llevar a pensar que tal vez eso influye. Porque la masa, ciertamente no, porque ambos van a pesar prácticamente lo mismo. Entonces, la otra respuesta va a estar fuera del cuerpo, o sea, no nos vamos a concentrar en el cuerpo, sino que más bien vamos a decir que es el medio que rodea a los cuerpos lo que origina que tengan trayectorias completamente diferentes. Es decir, que el aire ejerza cierta influencia sobre estos cuerpos. Para poder salir de dudas, deberíamos quitar, pues en este caso, el aire, ¿no? Entonces vamos a considerar la misma experiencia, pero ahora vamos a imaginar quitar el aire y entonces ambos estarían cayendo pues en el vacío, ¿no? Entonces, extraer el aire, pues, una especie de campana, ¿sí? Y se suelta a los dos objetos y veamos qué es lo que ocurre, ¿no? Ahí están y los soltamos. Pues se ha observado, porque este experimento ya se ha realizado en algunos laboratorios, que ambos van a caer al mismo tiempo. Y otra cosa que vamos a notar es que ambos están siguiendo una trayectoria pues rectilínea, ¿no? Volvamos a ver. Lo soltamos y mira, ya la hoja extendida no sigue esa trayectoria curva que habíamos visto al principio, ¿no? Entonces, mira, los cuerpos están afectados únicamente por la atracción terrestre. Ya no va a influir para nada, pues, los efectos del aire, ¿no? Esta experiencia, nosotros vamos a decir que es de caída libre y fue planteada por primera vez por el gran científico italiano Galileo Galilei, que eh, mencionó, ¿no?, que si pudiéramos extraer el aire, ocurriría lo que hemos visto acá en la experiencia, ¿no? Él no pudo realizarlo porque para la época en la cual él plantea este experimento imaginario, no tenía los recursos necesarios para poder elaborar aún este experimento, ¿no? A pesar que él era un gran experimentador, ¿no? Pero los recursos no eran los adecuados en ese momento, ¿no? No había la tecnología eh, aún, ¿no?, para poder extraer el aire de una campana, ¿no? Entonces, esto se hizo mucho tiempo después, incluso de la muerte de Galileo, ¿no? Veamos acá un experimento que se realizó en la Luna, en un viaje que realizaron los astronautas norteamericanos y replicaron la experiencia de Galileo pues, en la Luna, ¿no? Está subtitulado, lamentablemente la imagen es muy, muy mala, pero nos da indicios, nos da la idea de qué es lo que ocurre realmente cuando no existe aire, ¿no? ¿Por qué en la Luna? Porque en la Luna debemos saber que no existe atmósfera, ¿no? Y entonces, todo cuerpo que sea soltado, pues no se va a ver afectado por el aire, porque no hay aire. Entonces, se entiende que ahí, al no existir aire, al no existir atmósfera, los cuerpos caerían así como se ha visto en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, esta experiencia fue realizada, vuelvo a repetir, por los astronautas norteamericanos cuando fueron a la Luna, no la primera vez, sino algún tiempo después, en 1972, si mal no recuerdo, ¿no? A ver, veamos qué es lo que ocurre. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you.
The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. At the same time. Bien. Entonces, en esta experiencia que, bueno, como lo había mencionado, tiene una resolución muy mala, habría que entender que esta es hace más de 40 años, así es que todavía no había toda la tecnología con la cual nosotros contamos ahora, ¿no? Sobre todo en la resolución de video, ¿no? Y entonces es necesario, pues, poder verificar otra experiencia, ¿no? El experimento de Galileo, mira, eh, en otro contexto, ¿no? Y fíjate que el experimento de Galileo ha sido realizado en un laboratorio de la NASA, ¿sí? Un laboratorio de la NASA. Lamentablemente el video que debería ir aquí no ha sido vetado, ¿no? En YouTube porque infringe ciertas normas de la, eh, del YouTube, me parece, ¿no? Algo ha ocurrido. Cuando uno da un clic, aparece que no figura. Sin embargo, el año pasado yo logré grabar este video, ¿no? Y creo que lo podemos pasar rápidamente. Los aspectos más saltantes, ¿no? ¿Sí? Bien, fíjate. Vamos a verlo aquí. Mira, esta instalación que aparece acá es una instalación de la NASA, ¿no? Acá dice, esta es la instalación del Power Facility de la NASA en Cleveland, ¿ok? Entonces ahí este científico va a ir y va a replicar la experiencia de Galileo con aire y cuando en todo este laboratorio sacan el aire, mira, se demoran cerca de 3 horas en extraer el aire de toda esta habitación inmensa, ¿no? Entonces es muy interesante este NASA's video. Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space. Esta es la cámara de vacío más grande, ¿no? Y como acá menciona, y se usa para probar naves espaciales simulando las condiciones del espacio exterior. Pues bien, entonces, y puede soportar una gran presión, ¿no? Entonces, mira, acá. Va a realizar la experiencia soltando, mira, plumas y soltando esta esfera, ¿no? Entonces, Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. veamos esta experiencia, ¿no? En presencia de aire, ¿no? Bueno, como era de esperar, la esfera, ¿no? La pelota, que es más pesada en este caso que las plumas, pues va a caer antes, ¿no? Ya está en el piso, mientras las plumas todavía están en el aire, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? Eso es cuando hay aire. Pero ahora viene, pues, ¿no? Se ha ido precisamente a este lugar porque en este lugar se puede extraer el aire, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer ahora, ¿no? Va a extraer el aire, ¿no? Cierra las compuertas y va a poder, en este caso, It takes 3 hours to pump out the 800,000 se tarda 3 horas en expulsar los 22 millones de metros cúbicos de aire que existen. Ahí. Prácticamente es un vacío, ¿no? Un vacío, prácticamente, porque no existe el vacío perfecto, ¿no? cubic feet of air from the chamber. We are go for release. Entonces, veamos acá. Vuelven a hacer la experiencia y sueltan. Observe que están cayendo lentamente los dos al mismo tiempo. Obviamente es una cámara lenta, no está en cámara lenta.
Y fíjense, ha caído en este caso al mismo tiempo. Esto para nosotros es sumamente importante, ¿sí? Porque nos indica la, la importancia entonces que tiene el aire y la forma en la cual influye en la caída de los cuerpos. ¿Sí? Entonces nosotros a partir de ahora vamos a hacer lo que hizo Galileo, es decir, vamos a despreciar los efectos del aire, no vamos a considerar los efectos del aire, sino que más bien vamos a solamente trabajar con la atracción de la Tierra, nada más. Y los efectos del aire no los vamos a considerar. Entonces, eso es algo que para nosotros va a ser fundamental. ¿Listo? Va a ser fundamental. En función de eso, nosotros vamos a ver, pues, precisamente ahora lo siguiente, ¿no? Mira, en ausencia de aire, dice, todos los cuerpos, independientemente de la forma y de la masa, van a caer de la misma manera, lo cual nosotros podemos traducir como el hecho de que los cuerpos experimentan una misma aceleración. Mira, los cuerpos experimentan una sola aceleración. Entonces, a esa aceleración que tienen los cuerpos en la caída de ellos, se le conoce como aceleración de la gravedad. Mira bien, ¿eh? Se le conoce como aceleración de la gravedad. Las características de esa aceleración de la gravedad van a ser las siguientes. Primera, su módulo en las cercanías de la superficie terrestre es constante y vale 9,8 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. Y la dirección es que siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces, esas son dos características que tiene la aceleración de la gravedad. Que, ojo, es una aceleración. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar por fines didácticos, prácticos también, pues 10 metros por segundo. Es decir, vamos a redondear de 9,8 a 10. Es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué significa esto, jóvenes? Significa lo siguiente, ¿no? Que cuando vamos a tener un cuerpo que lo soltamos, ese cuerpo, recuerda que independientemente del tipo de cuerpo que sea, a ellos les va a afectar la misma aceleración. A todos los cuerpos les va a afectar la misma aceleración. Y esta aceleración es conocida como gravedad, ¿no? Aceleración de la gravedad. Entonces, vamos a decir que el cuerpo pues va a caer de manera así, fíjate. Y segundo a segundo, ¿qué va a pasar con su velocidad? Pues va a aumentar, mira, de 10 en 10. Pasó un segundo, va a ser 10, pasó otro segundo, va a ser 20, pasó otro segundo, va a ser 30, y finalmente pasó otro segundo y va a ser 40. ¿Qué significa esto? Significa pues que la aceleración, ¿sí?, vale 10 metros por segundo al cuadrado, como se indica acá. Y eso hace que la velocidad pues aumente en esa cantidad. Fíjate que las características entonces del movimiento vertical de caída libre van a ser las siguientes. Primera, no va a actuar el aire. Primera característica sumamente importante. No actúa el aire. Segundo, solo actúa la atracción de la Tierra. Entonces, la trayectoria va a ser recta. La velocidad sabemos que va a cambiar. Y la aceleración es constante y se le denomina, como ya habíamos dicho, aceleración de la gravedad. Pero si nosotros recordamos lo que hemos hablado en el movimiento anterior del MRV, vemos que estas características, trayectoria recta, que la velocidad cambia y que la aceleración es constante, son las mismas características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Entonces, en realidad, el movimiento de caída libre no es más que un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Solamente que ya no va a ser de manera horizontal, sino va a ser de manera vertical. ¿Sí?
y que los cuerpos van a caer, no va a haber ninguna pista, ¿no? Sino que más bien se van se van va a haber el movimiento de manera vertical. ¿Listo? Entonces, se utilizan las ecuaciones del MRV. ¿Ok? Todas las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado las vamos a poder usar pues acá en el movimiento que estamos detallando, ¿no? El movimiento vertical de caída libre. Fíjate, algo importante que ya se había indicado, pero es necesario volver a decirlo, ¿no? Que la velocidad de los objetos en la caída libre va a cambiar siempre, segundo a segundo, en 10. Es decir, pasa un segundo, va a ser 10, pasan 2, 20, pasan 3, va a ser 30, pasan 4, será 40. Y si pasan 5, pues va a ser 50. Y si pasan 6, pues va a ser 60. Entonces esto es bastante sencillo, ¿no? Así es que esas características, pues, no lo olvides. Ojo que también más adelante vamos a ver que los cuerpos o el estudio de estos cuerpos no solamente se va a hacer cuando bajan, sino que también se pueden hacer cuando los cuerpos suben. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ahora sí es importante recalcar que las características del movimiento vertical de caída libre son estas, ¿no? Vuelvo a repetir, no actúa el aire y solamente van a moverse por la influencia de la Tierra, ¿no? De la atracción de la Tierra, ¿sí? Luego, las características adicionales son que presenta trayectoria recta, que la velocidad se va a modificar segundo a segundo, va a cambiar, pero no cambia de cualquier manera, ¿no? Que todos los cuerpos, independientemente de su dimensión, de las características que tengan, ¿no? Puede ser lapicero, borrador, cuaderno, lo que sea, martillo, piedra, siempre van a tener la misma aceleración, que es la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, hasta aquí la explicación de este movimiento y luego ya vamos a ver con más adelante ejercicios y un poco más ampliar sobre lo que es la caída de los cuerpos, ¿no?